La llamada intervención francesa es un tema que con frecuencia suele limitarse precisamente a la llegada de los franceses a México, las batallas de Puebla, Benito Juárez, en una infatigable peregrinación por el norte del país, el imperio de Maximiliano y el final de este. Luego culminamos con la llegada de Juárez y otros liberales a la capital. La cuestión es que con frecuencia dejamos de lado lo que sucedió antes y cómo es que existió un plan en contra de la nación mexicana y que más allá de la intervención francesa fácilmente pudo haber tenido consecuencias mayores. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia del plan contra México. Nos encontramos en los últimos meses de 1859. Los liberales y conservadores han convertido al país en un enorme campo de batalla y las crisis se presentan un día sí y al otro también. Sin embargo, los dos bandos saben que el final se acerca. Benito Juárez ha logrado cierta estabilidad en lo tocante a las deudas con otras naciones. Lamentablemente, durante 1860 se entera de que los hombres del general liberal Jesús González Ortega se encargaron de hurtar un convoy de plata cuyo destino era Londres, lo que perjudicaría ese frágil vínculo entre México y los extranjeros. Desde luego que aquel saqueo tenía como fin la movilización de los ejércitos que combatirían en Calpulalpan. Sin embargo, Juárez sabía que no tenía sentido vencer a sus compatriotas si se enemistaba con otras naciones. La cuestión fue que no solo los liberales supieron enemistarse con los extranjeros, sino que el general conservador Miguel Miramón dio permiso para que sus tropas fueran a la legación inglesa y exigieran o tomaran a la mala una gran cantidad de plata. Los dos atentados contra los intereses ingleses fueron conocidos por otros países y al momento comenzaron las tareas de aspecto diplomático. Se llegó a decir que ambos delitos dejaban en claro que a México no le interesaban sus compromisos internacionales, mientras que el caos en el que se hallaba hundido no era sino la mejor evidencia de que las potencias europeas no debían invertir en aquella nación. De una u otra forma, los liberales vencieron en la batalla de Calpulalpan y los conservadores dejaron de ser un ejército y pasaron a convertirse en pequeñas gavillas dedicadas a las venganzas personales. Fue que ante la crisis, el gobierno de Juárez emitió un ordenamiento en el que se suspendía el pago de las deudas externas e internas durante un plazo de 2 años. Los ministros inglés y francés manifestaron que sus países finalizaban cualquier vínculo con México y el gobierno de Juárez, y a lo lejos comenzó a verse la intervención. Las cosas se pondrían peor debido a que Juárez también lidiaba con varios conflictos al interior del país, sin dejar de lado que si buscaba mantener la lealtad de sus partidarios, debía negociar con los grandes caciques y combatir a los conservadores y sus luchas, que cada vez eran menos aisladas. Si lo anterior no bastaba, durante el mes de diciembre de 1861 sucedió que España, que era otro de los países agraviados, ya había desembarcado sus tropas en Veracruz. Benito Juárez decidió enviar a Manuel Doblado para comenzar con las negociaciones, sobre todo porque se trataba de un talentoso político con grandes dotes de diplomacia. No pasó mucho para que los españoles fueran acompañados por soldados ingleses y franceses. Debido al clima de la zona, los militares extranjeros decidieron avanzar hacia las ciudades cercanas para establecerse. Manuel Doblado manifestó que el gobierno mexicano buscaba negociar y preguntó cuáles eran las quejas de los 3 países, debido a que hasta esa fecha aún no había un conflicto formal. Fue así que varios comisionados europeos llegaron a la capital para dialogar.
mientras el gobierno buscaba complacerlos con banquetes y fiestas, esperando calmar su deseo de invadir mediante la fuerza. Se establecieron varios acuerdos que hicieron que la amenaza del conflicto se alejara poco a poco. Las potencias europeas se limitaron a decir que su intención no era invadir México, solo buscaban que se diera continuidad al pago de las deudas. Se establecieron acuerdos para evitar la intervención. Lamentablemente, los comisionados franceses desconocieron dichos acuerdos, mientras que las tropas inglesas y españolas volvían a Europa. Durante esos años, Francia fue gobernada por Napoleón III, y aquel asunto de la deuda sería la excusa perfecta para intervenir en México y posiblemente imponer un gobierno bajo su mandato. Desde luego que suena exagerado que un incidente económico que no parecía del todo grave fue la causa de la intervención francesa. Sin embargo, no debemos olvidar que otros países como Estados Unidos necesitaron mucho menos que eso para invadir México y despojarlo de la mitad de su extensión. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.